¿Se han encontrado deficiencias de nutrientes en los pacientes oncológicos? Hay un número específico de micronutrientes cuya ausencia absolutamente causa cáncer. La enfermedad que quizás causa más miedo en las mujeres es el cáncer de mama. Todas las enfermedades comienzan por una deficitaria respiración celular. Los genes tienen un diseño perfecto, pero necesitan... ¿Qué cosas podemos hacer para poder mejorar la función mitocondrial y de las células? El estilo de vida te va a mejorar o a disminuir la probabilidad de que eso pase. ¿Cuáles son esos suplementos nutricionales que a ninguna persona le deberían faltar? Voy a empezar por los que hay más eficiencia a nivel global. Te doy la bienvenida al verano de Cómo Curar. Este año he seleccionado las mejores entrevistas de mi última temporada. Entrevistas que dejaron huella, historias que nos ayudaron a sanar y a seguir creciendo. Relájate, dale play y acompáñame en esta edición veraniega de Cómo Curar. Doctora Coco March, bienvenida a Cómo Curar. Doctor John Gaviria, un placer estar en Cómo Curar. ¿Cómo es que llegas a este mundo de los nutrientes y su impacto en la biología humana? Pues mira, eso ocurrió a raíz de que yo estaba trabajando en un centro que estaba asociado con un hospital de veteranos. Entonces, la mayoría de mis pacientes eran veteranos, pero en la rama en la que yo estaba me había tocado ayudarles a esos veteranos que estaban en tratamientos oncológicos, a que esos tratamientos fueran más exitosos con cualquier tipo de apoyo que se les pudiera dar. Entonces ahí empecé a ver a muchos pacientes oncológicos, muchísimos, cientos de ellos, y vi un denominador común, que cuando la paciente está en un tratamiento oncológico, casi siempre hay quimioterapia, se les quita el hambre y lo primero que dejan de comer es lo que deberían comer, los vegetales. No comen vegetales, no comen frutas, tienen muy poco apetito, tienen mucha náusea. Entonces ahí yo empecé a pensar, se me abrió la curiosidad de cómo, mi trabajo es ayudar a ese paciente y yo no tengo herramientas para ayudar a ese paciente porque ese paciente no quiere comer. Entonces estamos hablando desde un punto de deficiencia de macro y micronutrientes que va a tener porque no se alimenta bien. Investigando, estamos hablando de los años 90, investigando me topé en aquel tiempo que existían ciertos polvos de vegetales deshidratados y que esos polvos podían aportar antioxidantes y vitaminas, no de un modo sintético, sino de un modo de vegetal deshidratado y que podrían ser beneficiosos. Dije, bueno, pues esta es la solución. Todo el mundo a tomar esos polvos. Pues cada paciente que venía, después de que le hacíamos el apoyo oncológico de cómo debía vivir, qué cosas debería comer, yo le decía, esos polvos le pueden ayudar mucho. Claro, yo nunca había probado los polvos porque yo como muchísimos vegetales y ni se me había ocurrido probarlos. Y todos los pacientes que empezaron a comprar esos polvos, que yo no los había creado, ni tenía nada que ver con esas empresas, porque yo les recetaba esos polvos, vitaminas, nutrientes, todo lo que fuera, apoyo para que se sintiera mejor en su tratamiento oncológico. Entonces, me venían diciendo todos lo mismo, pero eso es horrible. Tiene sabor de agua de lago, huele como algo podrido. Yo no me lo puedo comer. Yo no puedo tomar eso. Entonces yo compré un bote y dicho y hecho, era horrible. Y ahí ese punto fue el que dio un vuelco en mi carrera. Porque yo dije, no sé cómo, porque nunca había formulado suplementos. Tenía un conocimiento básico de química orgánica, de nutrición, sabía muy poco, muy poco. Claro, yo pensé que sabía mucho, hasta el momento en el que me pongo a investigar y me di cuenta de que no sabía nada. Pero dije, alguien lo tiene que solucionar y si tengo que ser yo, pues yo lo hago. Y yo no sé, yo siempre he pensado que la suerte, yo sé que no existe, pero a mí siempre me han ido las cosas, soy una persona que soy tan positiva que siempre me han ido las cosas muy bien. Entonces yo dije, claro que me va a decir que sí. Y me dijo que sí. Y yo digo, wow, esto va a ser, mis pacientes van a estar finalmente algo que pueden tomar, que les va a ayudar, que está hecho a conciencia, que tiene sabores naturales, que no va a ser tóxico y que realmente les puede ayudar en conjunto con las vitaminas que toman y las otras cosas que hacen, las terapias y todo el programa que tenían. Fabriqué las 1000 botellas, me las llevé todas al consultorio, las pusimos allá en un armario, no en un armario, sino en un closet.
todos los pacientes que iban viniendo, pues yo los que me habían dicho que no les funcionaba tomar los polvos que les había recomendado, les dije, prueben esto, lo he hecho, lo estaba vendiendo prácticamente a precio de coste, yo quería cubrir mis gastos y ver si había la posibilidad de ayudarles. Jamás en mi vida, John, jamás hubiera pensado que yo hoy en día tengo una multinacional en 51 países. Jamás. Tú me hubieras dicho hace 30 años que mi futuro no iba a ser ver pacientes, sino ayudar a las personas de la manera como lo hago hoy en día. No me lo hubiera imaginado nunca, porque nunca estudié eso. O sea, yo estudié el cuerpo humano, yo no estudié bioquímica o química orgánica o formulación. Pero es cuando se presentan las oportunidades, tú puedes decir carpe diem o puedes decir no, yo no sé hacer esto. El que tiene la personalidad de carpe diem dice, pues yo no sé todavía cómo lo voy a hacer, pero voy a hacerlo de la mejor manera que yo consiga descubrir cómo se hace. Pero volviendo a la historia de las botellas, 1000 botellas, bueno, no eran 1000, eran como 938, algo así, que las metimos todas en cajas de 12 ahí en un closet que teníamos gigante. Se lo empecé a ofrecer a mis pacientes. Entonces, es importante notar porque has dicho que al principio, en tus primeras experiencias, te aterraban las notas de olor y de sabor que tenían los productos de hace 30 años. ¿Y qué fue eso lo que te impulsó a buscar un poco con espíritu de catadora cómo mejorar, que la gente al catar el producto tuviera un mejor gusto? Pero ya tenías resuelto el problema de cómo mejorar notas de sabor y de olor. Ahora, ¿cómo resolviste el problema de mejorar la calidad? Y háblanos un poco de esto, porque los que estamos metidos en este mundo sabemos que un magnesio no es igual a otro magnesio, que un zinc no es igual a otro zinc. ¿Cómo lograste ir depurando tu conocimiento en términos de calidad para suplementos? Y cuéntanos eso, ¿qué implicaciones tiene para la salud? Quizá el problema más grande, igual que estábamos hablando tú y yo antes de que hay muchas personas hoy en día en redes sociales que hablan y dicen y asustan, pero que en realidad no lo hacen con un fundamento científico, simplemente quieren llamar la atención con un mensaje que sea un poco distónico. O escandaloso. Quieren ser escandalosos para llamar la atención, pero solamente confunden, o sea, no están ayudando, crean una confusión. Para mí siempre es importante el entender todo el contexto, porque tú puedes enviarme un mensaje a mí y yo puedo leer solamente una línea y puedo decir, uy, John está enfadado conmigo. Pero si yo leo el contexto completo, yo sé lo que me quieres decir. Nuestro cuerpo funciona en contexto. Cuando hablamos de nutrientes, tenemos que entender el contexto en el que esos nutrientes se manejan en el cuerpo. Entonces, el paso antes que nadie utiliza hoy en día, digo nadie porque no conozco a nadie, estoy seguro que hay otras personas, pero nadie que yo haya conocido utiliza hoy en día, es que para formular necesitas saber cómo funciona el cuerpo. O sea, si tú no tienes un conocimiento tan exacto de cuál es la función del cuerpo, o sea, el efecto dominó de que un nutriente puede causar, no vas a elegir posiblemente la cantidad correcta o la materia correcta. Ahora, cuando estamos hablando de una materia, necesitas saber cómo el cuerpo la usa. Vamos a hablar, por ejemplo, del colágeno, muy popular. Colágeno, la proteína más grande, más abundante en nuestro cuerpo. Y en el planeta. En el planeta. Bueno, además que el colágeno tiene función a nivel, que hemos conversado tú y yo en otras ocasiones, de medicina cuántica. El colágeno tiene una función de comunicador. O sea, el colágeno juega una función muy importante en múltiples aspectos. Pero hablemos, por ejemplo, del colágeno. Colágeno es bueno, colágeno es bueno, colágeno es bueno. ¿Cuál es la función del colágeno? El colágeno, su función, cuando lo consumes, en realidad el beneficio no es el colágeno que tú consumes, pero la función que el colágeno tiene de estímulo. ¿A dónde? Tiene que estimular a los fibroblastos. ¿Qué es un fibroblasto? Pues los fibroblastos son células que tenemos que tienen como función fabricar nuestro propio colágeno. Cuando tú ves a un bebé que está gordito y lo quieres apretar y tiene colágeno en abundancia, la piel está lustrosa, no está decaída. ¿Por qué? Porque hay abundancia de colágeno, abundancia de elastina y todo eso crea y fibroblastos nuevos. Pero lo bonito de eso es que esos fibroblastos están estimulados. O sea, el fibroblasto solamente funciona bajo presión de estimulación.
Un fibroblasto necesita estar estimulado y entonces el fibroblasto, al estar estimulado, fabrica colágeno. O sea, el beneficio del colágeno no es tomar colágeno, es estimular el fibroblasto para que produzca colágeno. ¿Cuál es el mensaje para tu auditorio de jóvenes hoy? Empiecen a cuidarse hoy. Yo me arrepiento y mira que yo me he cuidado, y he llevado una vida muy saludable. Ojalá hubiera hecho más. Ojalá hubiera hecho más cuando tenía 20 años para empezar lo que yo inicié a los 30, ahora tengo 51 años. Ojalá hubiera empezado yo a los 20 y yo llevaba una vida muy saludable, pero ojalá yo hubiera sabido todo lo que yo sé hoy para tomar decisiones mejores y ojalá hubiera la información que hoy tenemos, o sea, este podcast, tus charlas, o sea, somos muchos hoy en día los que estamos educando. En nuestros tiempos era a puño duro. No, es que no había acceso porque no había en redes sociales. ¿Y el mensaje que le darías a los que tienen 70 años, llamémoslo, de vida disoluta, comiendo basura? ¿Qué podemos hacer a los 70 años? Dios nos creó con un cuerpo que quiere sanarse. O sea, cuando me dicen a mí, ay, doctora, usted lo que me dijo me sanó. No fui yo. Fuimos creados con cuerpos autorreparadores. En el momento en el que le damos al cuerpo las herramientas, el organismo empieza a trabajar para reparar, para buscar ese equilibrio, esa homeostasis, independientemente de la edad. O sea, yo tengo gente que me sigue en redes, que nos escriben, yo recibo todos los días, que a veces la gente me dice, Coco, te envié un mensaje y no me respondiste. Digo, ¿dónde me enviaste un mensaje? Ah, no, por Instagram. Digo, Dios mío, si supieras, recibimos por día 5.000 mensajes todos los días, entre todas las plataformas de redes sociales. Pero a lo que me estoy refiriendo es que la gente a veces me dice, me sané por esto que dijiste. Y yo les digo, no, se sanó porque lo hizo. Porque cuánta gente me escucha en todos los vídeos y no se sanan, porque nunca hacen nada. Entonces, tomen la decisión de empezar a hacer algo. Hoy mejor que ayer, pero no también como mañana. No tiene que ser al 100%. Pero poco a poco empezamos a abandonar una sustitución. Hábito malo por uno bueno. Si le pones azúcar al café, no le pongas azúcar, ponle stevia. O si se te hace muy difícil, reduce la cantidad de azúcar. No le pongas tanto, ponle un poquito. Y todos esos hábitos que vamos a empezar a hacer sustituciones tienen un beneficio. Igual que nos enfermamos, el cuerpo busca la manera de sanarse. Y sí hay esperanza. Si has usado colágeno esperando efectos anti-envejecimiento, es probable que no hayas notado ningún cambio. La mayoría de colágenos pueden ayudarte a reducir el dolor o al crecimiento de las uñas y hacerlas más fuertes. Allí, el tamaño de la molécula de colágeno no importa porque los fibroblastos de esas áreas las absorben. Sin embargo, cuando estamos hablando de activar la producción de la piel porque queremos estar más jóvenes, necesitamos moléculas mucho más pequeñas. Mira, el colágeno, una vez lo consumimos, tiene que pasar del intestino a la sangre donde se transporta. Ahí tiene que empezar a cruzar capas de piel hasta llegar a la dermis, donde se encuentran los fibroblastos que son lo que producen tu propio colágeno. Estimular los fibroblastos de la dermis activa la producción de tu propio cuerpo. Eso es lo que ocurría cuando tú tenías 20 años y con los años los fibroblastos pierden esa habilidad porque no están estimulados. Por eso he creado Silk Collagen, el primer colágeno activado con extractos de seda. Sus moléculas son tan pequeñas que logran estimular los fibroblastos de la piel, creando una tez más luminosa, líneas más finas y una piel más firmes, con efectos notables en 30 días. Prueba Silk Collagen, visita vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra. Ernesto Prieto Gratacós, bienvenido a Cómo Curar. Un gusto, querida. Gracias por tenerme aquí. La verdad que es un honor. Siempre un gusto verte. Ernesto, ¿cómo empieza el cáncer? Pareciera ser que es un recurso antiguo, filogenéticamente muy antiguo, para que un tejido que está bajo cierto estrés biológico, concretamente hipoxia o falta de enzimas respiratorias o alguna cuestión así estrictamente energética, sobreviva y no tenga lo que sería un infarto agudo, un infarto tisular agudo. Los infartos no son solo del corazón, cualquier tejido se puede infartar. De hecho, ¿te acuerdas de la serie Doctor House? Que cojeaba a este doctor brillante diagnosticadores porque tuvo un infarto del cuádriceps. Entonces hubo que sacarle aquello, una necrosis, lo digo por la memoria, ¿no? Entonces cualquier tejido se puede sencillamente infartar. La cuestión es, pareciera ser que, y de hecho hay muchos experimentos detrás de esto, nuestro laboratorio ha contribuido también, si tú puedes hacer que un tejido de a poco se lo puedes ir ahogando de a poco, restringiendo el oxígeno circulante
o manteniendo el oxígeno pero bajando los nutrientes que son precursores de las enzimas respiratorias. Explicaremos qué es la respiración después. Ese tejido tiene la oportunidad, la opción de pasarse a un régimen de producción de energía que es esencialmente más y más anaeróbico cada vez, o sea, prescinde del oxígeno. Al hacer esto, estas células ahí implicadas han cumplido un cometido biológico que es sobrevivir a toda costa, pero de esa manera lo que hace es inhibir un proceso específico de anulación, que es la muerte celular programada, la apoptosis. Resulta que es malo que se salven las células, es malo para el hospedero como un todo, porque esas células, entonces, al no morir, siguen replicándose y empieza a haber un overcrowding, empieza a haber más células que espacio, y esa es la formación de un tumor sólido, ¿no? Esto no es en 2 días. Los tumores tienen una fase avascular previa, mucho antes de ser percibibles y distinguibles físicamente. Incluso una década pueden estar en gestación los tumorcitos. Y muchas veces los tumores no progresan. Los tejidos se renuevan, es posible. El sistema inmunitario los alcanza, los reconoce como un tejido ajeno, no yo, y lo degrada, etc. Lo que hemos ganado acá es tiempo para que el hospedero, o sea, la persona o animal que aloja ese tejido, logre reproducirse. Entonces, por eso no tenemos una defensa genética para el cáncer, porque no ha habido una selección natural, porque el cáncer ocurre más allá de la fase reproductiva en 98% de las veces. Así que estamos lidiando con esto, y mientras más pronto entendamos la verdadera génesis del cáncer, que implica a los genes, por supuesto. Los genes son básicamente switch, ¿no? Es un switchboard, pero no proviene de los genes. O sea, el origen real del cáncer es extracromosómico. Se manifiesta en el genoma, por eso hay varios genes, no sé, BRCA1 y 2, etc. Y P53, hay muchos genes que tienen que ver con, están asociados al cáncer, pero ninguno de ellos es la causa del cáncer. La causa del cáncer viene de afuera del genoma, viene de unas circunstancias hostiles del entorno biológico de ese tejido en particular, y la respuesta adaptativa es tratar de seguir produciendo energía, pero en condiciones nuevas, ¿no? Si no se muere el tejido, el famoso infarto del tejido. Por eso no hay cáncer del corazón. Es una observación nuestra de hace más de 30 años. No hay cánceres primarios del miocardio. Una fracción muy pequeña de los tumores descritos son metástasis en el tejido asociado al corazón, pero de otros órganos. En cambio, pero no hay un miocarcinoma, o sea, cardiomiocarcinoma. No hay cánceres primarios y únicos del tejido muscular cardíaco. Desgranándolo un poco con un lenguaje más adaptivo a nuestra audiencia, estamos hablando de que un cáncer es una célula o un complejo de células las cuales han desarrollado estratégicamente la manera de sobrevivir por mecanismos ancestrales como la fermentación, en lugar de la respiración. Sería como si nosotros pudiéramos vivir con la nariz tapada, pero esas células han aprendido a vivir con la nariz tapada, o sea, no reciben oxígeno, pero hay un mecanismo que es subyacente, que está generalmente descansando, pero en el momento en el que quieren reproducirse, pueden echar mano de ese mecanismo. Otra cosa que has mencionado es que esas células tienen una mitocondria, que es esa batería o esa red energética que fabrica, o esa red que fabrica la energía, que es de mal funcionamiento. Ahora la pregunta que yo tengo para ti. Ahora mismo, las terapias de cáncer que existen tienen 3 enfoques. Y no estamos diciendo que esos enfoques no sean enfoques correctos, pero queremos analizar si esos enfoques son los únicos que deberíamos tener. Entonces, tú tienes un tumor, lo cortamos, lo quemamos o lo envenenamos. ¿Qué ocurre con las células madre que originaron ese tumor? Porque cuando lo cortamos, quitamos el producto de esas células que estabas mencionando que han perdido su salud. Pero ¿qué ocurre con las células originales? Bueno, la cuestión es, hay un viejo adagio que creo que es español, que es muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Entonces, si es posible, de hecho es una ocurrencia a diario en clínica, que si tú extirpas con suerte de que no haya metástasis, que no haya accidentes intraoperatorios, que no se queden células que van al torrente sanguíneo, si tú puedes extirpar la totalidad de un tumor, incluso si está encapsulado, el problema terminaría ahí. Asumiendo que no hay micrometástasis a distancia, que aún no se pueden ver, no se pueden descubrir, pero que están allí
indiscernibles hoy día por el tamaño que tienen, con lo que se llama LOD, Limit of Detection, límite de detección. Si es demasiado chiquitico el microtumorcito, no lo podemos distinguir ni por vías bioquímicas, análisis de sangre, con marcadores, ni siquiera con un PET scan o una tomografía. Si hay una micrometástasis, eventualmente va a poder retomar el camino, retomar el crecimiento, a menos que hagas algo sistémico. O sea, la cirugía ha probado ser realmente fantástica y la cirugía moderna de los últimos 130 años realmente dio un vuelco increíble en lo que se podía hacer con los tumores sólidos en el último milenio. O sea, primero hay que aclarar que la oncología dio un salto, la medicina entera, un salto así cuántico en la manera en que gestionaba todo. O sea, la cirugía, si es a tiempo, si es una cirugía realmente resolutiva, en el sentido que quita todo, para empezar, no importa qué genes haya o no haya, el tejido sano que queda ya no necesita tumorificarse, porque ya se ha resuelto la lesión original. La lesión puede haber ocurrido una década atrás, y eso empieza un camino donde empieza, pues ya por replicación, las células pueden heredar esas condiciones adquiridas antes. En suma, la cirugía puede ser resolutiva, pero esto requiere que sea tomado a tiempo, que no haya micrometástasis o metástasis ya perceptibles, que no puedan ser operadas. Y el problema es que además injuria al cuerpo del paciente. O sea, las cirugías muchas veces, sobre todo extensas, son lesivas para el paciente como un todo, bajan el sistema inmune, producen un montón de problemas. Y a menudo ahí lo que pasa es que la cirugía puede incluso incitar el crecimiento acelerado de los pequeños tumorcitos que aún no se habían manifestado. Dame los 3 errores que estamos cometiendo crónicamente, que son quizás los catalizadores más grandes a ese aumento de cáncer descontrolado. Una de las cosas que no puede bajar es la presión de oxígeno en los tejidos. Esto es importante. ¿Cómo lo conseguimos? Ahí está. Los ejercicios, tomar vitamina C para que no se deterioren los vasos sanguíneos, bajar la glucemia para que no haya justamente una diabetización de los vasos sanguíneos. Uno de los problemas obvios de la diabetes es que el pie diabético y la retinopatía, todos estos problemas, porque lo que hace es que se retraen los vasos sanguíneos, se estropean los vasos sanguíneos porque la glucosa continuamente presente en la sangre antagoniza la vitamina C. La vitamina C es crucial para el tejido conectivo, desde la piel y los huesos hasta los vasos sanguíneos. Así que para que no caiga la presión de oxígeno en los tejidos, todos ellos, la próstata, la mama, el hígado, el pulmón, el cerebro, tiene que haber ejercicio continuo, el caudal circulatorio, tiene que haber nutrición adecuada para que no baje la hemoglobina, o sea, la anemia perjudica en este sentido, y tiene que haber, no tiene que haber síndrome metabólico, porque si tengo glucosa muy elevada, eventualmente no voy a tener buena circulación en los tejidos, como le pasa al pie diabético, ¿no? En segundo punto, algo crucial, ya dijimos el oxígeno. El otro punto crucial son las enzimas respiratorias. ¿Qué es eso? Son las sustancias internas de la célula que garantizan la velocidad de obtención de energía. Las enzimas respiratorias son bien conocidas, NAD, FAD, coenzima Q10, etc. Son un conjunto de proteínas que aceleran, son catalizadores biológicos, aceleran el proceso de obtención de energía en presencia de oxígeno. Todas esas sustancias, que son muy complejas y son muchas, pero la manera misma en que funcionan las mitocondrias depende directamente de las vitaminas del complejo B y de la vitamina C también. O sea, todo el grupo B se llama complejo porque no tienen acciones únicas. Por ejemplo, la vitamina A, claramente el retinol, claramente opera en la retina y en el hueso, eso se sabe. Pero está como aislado. Las vitaminas del complejo B todas están relacionadas entre sí y todas tienen que ver con el proceso de obtención de energía en la célula. Cuando declina esto, la malnutrición crónica es un problema, porque entonces, aunque tengas oxígeno, la célula no tiene cómo funcionar, la mitocondria no tiene cómo gestionar las demandas energéticas, pues le faltan las enzimas respiratorias, los catalizadores, que ya digo, dependen todas las vitaminas. Esta es otra razón por la cual hay que combatir la diabetes, la hiperglucemia, en el fondo, la cantidad de glucosa elevada en sangre, porque la glucosa canibaliza todas las vitaminas del complejo B. Mientras más azúcar tienes, menos vitaminas del complejo B están disponibles para el proceso de respiración.
Si tienes dolores que no sentías antes, sientes que tu peso está estancado y te supera la idea de cómo empezar a cuidarte, te invito a que te unas a mi reto de 10 días Renova Detox. Recibirás una lista de más de 100 alimentos aprobados, recetas sencillas antiinflamatorias para desayunos, comidas y cenas, vídeos motivadores exclusivos y acceso a un grupo de apoyo. Entra en vitatienda.com o vitatiendaeuropa.com. Por solamente 10 euros o $10 consigue tu guía y da el primer paso hacia una vida más sana diciendo no a las sentencias médicas. Doctor Adrián Gaspar, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias, un placer estar aquí nuevamente, Coco, muchas gracias. La enfermedad que quizás causa más miedo en las mujeres es el cáncer de mama. Sin embargo, las estadísticas demuestran que una mujer después de los 40 tiene una incidencia muchísimo más elevada de fallecer de un paro cardíaco, de un problema cardiovascular, que de una enfermedad como el cáncer. ¿Por qué las mujeres tenemos el riesgo tan elevado, más elevado que los hombres, después de los 50, de tener problemas cardiovasculares? ¿Por qué aumenta el riesgo en la mujer después de la menopausia la patología cardiovascular? Incluso ha superado en muchos países las estadísticas de muerte por causa cardiovascular al hombre. La realidad es que si uno lo compara, el riesgo que una mujer tiene cuando llega a su menopausia, se focaliza en la oncoprevención. La oncoprevención obviamente ha hecho grandes cosas porque hoy los cánceres se detectan en estadios muy iniciales y no se permite que la enfermedad progrese. No se hace de la misma manera con la disfunción endotelial, porque la patología cardiovascular, cuando ya hay una arteria que es obstruida o que se está obstruyendo, han habido 20 o 30 años de un proceso bioquímico que se llama disfunción endotelial. El endotelio es lo que revista las arterias por dentro. Ese endotelio se pone disfuncionante. ¿Qué quiere decir? Que no funciona correctamente, o sea, el endotelio es un órgano, como cualquier otro órgano, funciona como un órgano secretor. Es muy delicado el equilibrio entre los péptidos o proteínas que produce, mayormente óxido nítrico, endotelina, que son sustancias que regulan el calibre de las arterias. Ese equilibrio se pierde, se va perdiendo con los años por la alimentación inflamatoria, sobre todo por los productos de glicación avanzada, que ya lo hemos comentado previamente, que son esas proteínas que se le pega el azúcar y se transforman en pegajosas y que dañan las arterias por adentro 20 años antes de que una arteria se tape. Fíjate lo que te estoy diciendo, mirá si hay tiempo para prevenir esto, porque cuando vos haces un estudio, haces un ecodoppler de los vasos del cuello, un estudio coronario y ves un engrosamiento, lo que se llama la túnica íntima o en la media, ahí ya empezó un proceso patológico en la arteria, pero ese endotelio entró en disfunción tal vez 10 años antes. Entonces, ¿por qué aumenta la patología cardiovascular? Justamente porque se pierde el efecto protector que tienen los esteroides, muchas hormonas de las cuales se dejan de producir después de la menopausia y no hay una adrenal que acompañe, que compense en esa situación. Entonces, por un lado tengo endotelios en llamas, por lo que se está comiendo, por el sedentarismo espantoso que hoy se vive, porque necesitamos movimiento para hacer funcionar bien los endotelios, movimiento. Y por otro lado tengo ese terremoto hormonal, si se quiere, que no está siendo compensado por una actividad de otra glándula que se llama adrenal, porque la adrenal viene estresada a consecuencia de haber vivido en un escenario inflamatorio los últimos 30 años. El colesterol, una hormona de suma importancia. Es una grasa de donde se forman las hormonas, pero el colesterol, ¿qué pasa? Lo que más se oxida en el cuerpo, las estructuras biológicas que más fácilmente se oxidan, cuando hay un desbalance en la producción de estos radicales libres, que son los que oxidan, son las grasas. Entonces el colesterol, cuando se oxida, al cuerpo no le sirve. Nada que se oxide al cuerpo le sirve. ¿Y esa oxidación ocurre por qué? En donde se produce la energía, que son en las células, en las mitocondrias, hay un balance entre producción de energía y producción de radicales libres. Los radicales libres del oxígeno son los que producen la oxidación. Eso tiene que estar equilibrado, como todo en la vida. Cuando el combustible es inflamatorio, aumentan los radicales libres, la oxidación, y disminuye la producción de energía. Entonces, no solo que te sentís cansado, y además que empezás a perder pelo, se te mancha la cara, aparece el melasma, los léntigos para los que son dermatólogos, empezás a tener trastornos de memoria, neurocognición, sino que aumenta la oxidación. Y el problema de la oxidación es lo que pasa en las arterias. Cuando dejaste de tener
hormonas antiinflamatorias como justamente el estrógeno balanceado con la progesterona, los endotelios de las arterias sufren. Entonces, ¿qué hace? Como hay colesterol que se oxida, se le pega a la arteria y ahí empieza a formarse el ateroma, que es la arteria que se empieza a tapar lentamente. En 5 años, en ese escenario, terminás con un infarto. Pero esa coronaria que se tapó a los 64 años o 67 años y la mujer murió de un infarto o terminó internada con un infarto que casi la mata, esos endotelios entraron en disfunción hace 30 años. Cuando llegó la menopausia se precipitó la debacle, que terminó 10 años después en un infarto. Que lo que me estás diciendo, a ver si lo hemos entendido bien, tenemos un escenario proinflamatorio. Totalmente. Y hay un ambiente inflamatorio, que esas arterias están irritadas, están dañadas y que es debido a que ese daño arterial, que las arterias están buscando como una venda, algo como sanarlo. Exactamente. Cuando todavía estamos en premenopausia, que el cuerpo tiene niveles óptimos de progesterona, pero ya posmenopausia, debido a que las glándulas suprarrenales, las adrenales, no están funcionando bien y tenemos ya niveles más bajos protectores de hormonas, el cuerpo utiliza lo que puede encontrar. Y lo que encuentra generalmente es ese colesterol, esa grasa, y la utiliza como un elemento para reparar. Te lo pega a la arteria que está dañada, donde hay un endotelio lastimado que se llama disfunción endotelial, ahí pega colesterol como para tratar de proteger y cicatrizar eso. Y eso es importante que lo has aclarado porque tantas personas están preocupadas por la arteriosclerosis y no entienden que no es el consumo de colesterol, sino la arteria está diciéndote es que tengo un daño arterial. El problema de la enfermedad arterial no es el colesterol, es la oxidación y justamente que se va a ver esa oxidación se va a ver descontrolada cuando llega la menopausia, en el caso de la mujer, porque pierde el efecto protector de sus hormonas. Por eso hoy hay evidencia de que los tratamientos hormonales en la menopausia disminuyen el riesgo de patología cardiovascular, porque de alguna manera vos le estás volviendo a dar esa compensación. Dime, ¿cuáles serían los 5 síntomas que quizás una mujer que nos esté escuchando ahora debería prestar atención? Si yo tengo estos síntomas ahora, es posible que, porque has dicho 20 años de daño arterial antes de un infarto miocardíaco. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los 5 síntomas que deberíamos prestar atención antes, cuando somos jóvenes, para no desarrollar un infarto o un problema cardiovascular después en la edad de la menopausia o posmenopausia? Bien, como síntomas puntualmente pueden haber ninguno, porque cuando uno es joven, uno lo que tiene son desequilibrios, muchos desequilibrios, sobre todo en la bioquímica, para que traigan repercusiones estructurales que te den un síntoma, tienen que estar ya muy avanzados, pero uno puede de manera precoz, por ejemplo, empezar a controlar parámetros que hablan claramente de que los endotelios están en disfunción, aunque no lo midas, porque la realidad es que uno tiene que ser intuitivo. Si tiene cabeza de perro, cola de perro, y ladra como un perro, no es un elefante. Yo no necesito verlo. Yo voy a decir, ahí hay un perro. Y esto es igual. Si yo ya he aprendido que si yo tengo una hemoglobina glicosilada elevada, que sería más de 5.5, esas arterias están sufriendo. Y aunque vos no lo manifiestes con hipertensión, no lo manifiestes con ningún síntoma, porque tenés 35 o 40 años, dentro de 20 años vos podés tener un infarto o terminar con una angioplastía. Entonces, la hemoglobina glicosilada elevada, la insulina elevada, hay un marcador inflamatorio que se llama proteína C reactiva ultrasensible, es un marcador inflamatorio que tiene que ser 0, algo, no hasta 3 como dicen los análisis, de 1 a 3, no, 1 ya es riesgo, 0, algo, 0 punto algo. Ahí te digo 3, la homocisteína, que es otro parámetro también, es un residuo patológico desecho metabólico que habla de un fenómeno que se llama metilación, que también es un marcador de riesgo coronario, entre otras cosas. La embarazada de riesgo de malformación del tubo neural y demás. Ahí te dije, y te digo un quinto, la ferritina, que es la cantidad de hierro que tu cuerpo guarda. La ferritina, el pool de hierro. El hierro acumulado, no podés tener hierro en exceso porque sobreexige tus sistemas antioxidantes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahora vos sos joven, tenés 30, 35 años, pero tenés una ferritina elevada, eso va a hacer que cuando vos llegues a tu menopausia, vas a tener fenómenos oxidativos en las arterias y en todo el sistema 10 veces más que el que no. 10 veces más que el que no. Y eso lo aprendimos también incluso con el COVID.
que la ferritina elevada se morían. Hacían tormenta citoquínica en los pulmones, hacían una insuficiencia respiratoria, una fibrosis restrictiva pulmonar y se morían. Ferritinas altas, PCR ultrasensible elevadas, porque son fenómenos inflamatorios también. Así has mencionado 3 pruebas. Vamos a darles unas analíticas porque a veces es más fácil para algunas personas pedirle al doctor algunas analíticas. Has mencionado la hemoglobina glicosicada, La insulina, que conviene, yo siempre cuando es por primera consulta le hago la curva de insulina, que es la que le hacíamos a las embarazadas de 3 determinaciones, para ver la sobrecarga, cómo responde el páncreas ante un estrés de glucosa, porque vos podés tener una insulina en ayunas normal, porque en ayunas uno se repara en el ayuno y en el ayuno te sale todo bien, pero resulta que cuando te haces la sobrecarga, ¡fum!, se disparó a las nubes. Eso es peligrosísimo. Peligrosísimo, y eso lo tenés que corregir porque es en la antesala no solo del infarto, del cáncer también. ¿Por qué crees que algunas personas, a pesar de que vienen, no se sienten bien, les presentas todas las analíticas y les dices, mira, esto, si no haces algo, no vas a tener una casa donde vivir? O sea, si no cuidas de tu cuerpo, ¿dónde vas a vivir? ¿Por qué algunas personas son tan reacias al cambio? Porque esto es como todo en la vida, la salud es una decisión. Uno decide, uno ve que las condiciones que tiene que hacer son muy duras y no está dispuesto a hacerlo. Entonces buscan algo más corto, algo más simplista, como tomar un inmunomodulador o un fármaco o una hormona tiroidea y quedarse ahí. Es una cuestión de decisión. Yo siempre veo, y lo digo, o sea, las pacientes que yo he logrado curar, o sea, yo no las he curado, se han curado ellas, yo les he mostrado qué hacer, son las menos, son las que realmente lograron reprogramar su genética a su configuración de fábrica. Esa es la realidad. Tenés que reprogramar tus genes, tu genética es perfecta. Tu genética no existen los oncogenes, ni los genes de enfermedad autoinmune, ni los genes... Esto que nos enseñaron del método científico, que es la medicina de la causalidad, el principio de la causalidad. Esto causa esto, esto causa esto, y esto causa esto, eso no es así. Hoy sabemos que no es así. Los genes tienen un diseño perfecto, pero necesitan de influencias para expresarse. Entonces, la única manera de reprogramarlos a su configuración de fábrica para que vos seas una máquina sanadora, porque eso nosotros no nos reconocemos como un potencial de sanación que somos, es reprogramar la genética. Y reprogramar la genética empieza no solo por todas estas influencias que hablamos, sino por la mente. Porque la mente controla la materia, no es al revés. Y nosotros somos más energía que materia. Entonces, no es fácil muchas veces decir a un paciente, mira, no solo vas a cambiar la alimentación, no solo vas a cambiar tus patrones de sueño, no solo vas a cambiar, sino que además vas a tener que empezar a hacer relajación, trabajar un día menos, hacer actividades diferentes, porque eso es otra cosa. Yo veo pacientes que vienen y trabajan de lunes a lunes, entre el trabajo en la oficina más la casa, más no paran un segundo. Y yo le digo, vos te vas a enfermar, o sea, vos tenés que parar un día, vos tenés que decir, mira, el sábado, el viernes, un día necesitas dedicártelo para vos. Yo les hago hacer un círculo que lo dividan en 3 tercios y le digo, mira, el día tiene 24 horas. 8 horas, usalas para dormir, 8 horas, usalas para trabajar y 8 horas, usalas para vos, para lo que quieras. Andar al gimnasio, reunirte con amigos, o sea, ese es el escenario de la longevidad saludable. Después, bueno, sí, vamos a hablar de lo que vas a comer y esto, pero ese circulito de 8, 8 y 8. Haceme a lo largo de 7 días, hacé vos un círculo todos los días. Entonces poneme cuántas horas trabajaste hoy y vienen con un círculo de 14 horas de trabajo, 5 horas de sueño y el resto siguieron trabajando en tareas en la casa. Entonces, así no hay, por más que yo te dé una hormona, te dé un esquema de detoxificación, lo más importante es lo que es el día a día, es como vos gerenciás tu día a día. Por eso la salud es una decisión, o sea, yo me voy a preocupar por mi salud. ¿A quién le importa más tu salud? ¿A vos o a mí? A vos te tiene que importar más. A mí me importa más la mía que la de nadie, porque nadie se va a preocupar por mi salud más que yo. Eso trato de pasárselo a mis pacientes y decirle, mira, vos, tu salud es tuya y vos sos responsable. Vos decidís qué querés hacer, qué camino querés tomar. Yo te voy a ayudar, yo te voy a dar todas
las medicinas que hagan falta, te voy a asesorar en los cambios de condiciones, acá tenés mi teléfono, me escribís cualquier duda, yo siempre les doy, pero bueno, la paciente tiene que tomar conciencia y hacerse cargo de su salud y no depositarla en los sistemas de salud, esa es la realidad. Doctor Carlos Riveros, bienvenido a Cómo Curar. Muchas gracias por tu invitación y también un saludo para toda tu audiencia que sé que es muy grande en el mundo. Gracias. El envejecimiento prematuro es algo que nos preocupa a todos. ¿Cuáles son las causas probadas científicas que crean ese envejecimiento o lo aceleran y qué podemos hacer? Básicamente hay 4 teorías grandes en las que se viene trabajando y obviamente surgirán más porque creo que este es un campo que ha ido avanzando a partir de grandes impulsadores como el Dr. David Sinclair, que trabaja en conjunto con la Universidad de Harvard, pero también otros en la Universidad de California, que han ido avanzando mucho en este proceso desde el punto de vista científico, que es lo que a todos nos interesa porque queremos saber la verdad de lo que podemos y no podemos hacer o lo que sirve o no sirve, más allá de la propaganda como tal. Entonces creo que sí hay gente muy seria involucrada en esto y que nos está ayudando mucho a entender estos procesos. Hay 4 teorías fundamentales que son la parte de la senescencia de las células, o sea, las células senescentes, que son células que están ya muriendo, células que están, su función, digamos, ya no es la misma que antes y empiezan un proceso de muerte que puede demorar mucho tiempo y que se cree que podría causar en su medio ambiente daños a otras células que sí están funcionando correctamente, entonces hacen que no funcione bien en general. ¿Sería un ambiente inflamatorio? Exacto, y no deja que funcione bien el conjunto de células, que realmente las células no funcionan solas, las células tienen cada una su función, pero tienen que tener un concepto de grupo. Explícame ese concepto de grupo, o sea, las células cómo trabajan en grupo. Porque ellas, por ejemplo, si tú tienes una célula muscular, con una sola célula muscular no haces nada, necesitas muchas células que entre ellas interactúen de una forma correcta para que puedan contraerse normalmente. Porque una sola célula de pronto no lo puede hacer todo, pero y no tiene la potencia para eso. Pero cuando unes muchas células musculares, la contractura que se hace es muy buena. Si tienes un grupo de células de ese músculo que no funcionan bien, la contracción general de ese músculo no va a ser buena y probablemente vas a tener menos fuerza en ese movimiento específico que está siendo afectado. Entonces, es muy importante que cada célula funcione bien para que el grupo de células haga su función. Y si tenemos esas células tipo zombie, lo que estás diciendo es que afectan a cómo el resto de células empiezan a funcionar alrededor. Afectan otras células porque su ambiente, su microambiente no es favorable para ese funcionamiento. Entonces ese es uno de los factores de envejecimiento. Lo que se está estudiando en cuanto a por qué envejecemos, no necesariamente prematuramente, pero digamos, ¿por qué envejecemos? Porque una cosa interesante que tienes que tener en cuenta y yo pienso que es una de las genialidades de una persona como David Sinclair o digamos, otros que están participando en esto, es crear la duda de si el envejecimiento es algo normal o es una enfermedad, porque una de las razones por las que se limitan los estudios, los medicamentos para este tipo para esto, es porque si uno piensa que esto no es una enfermedad o es algo anormal, entonces no necesitamos buscar una cura. No necesitamos resolverlo porque es normal. Entonces, una de las genialidades es, bueno, pero es que el envejecimiento es una enfermedad, no es normal. Entonces, esa es la razón por la que digamos, lo que lleva a que estas mentes, digamos, que son mentes brillantes, empiecen a buscar qué es lo que está pasando. ¿Una célula senesciente ha perdido ese mecanismo de apoptosis? No lo ha perdido. No ha perdido, pero no ha llegado al punto donde tiene que activar ese mecanismo. Está en un punto intermedio. Exactamente. Pero si esa célula no fuera senesciente, o sea, fuera saludable, ¿tú crees que ese mecanismo quizás se hubiera activado antes de que sea una célula zombie inflamada que está dañando todas las células alrededor? No creo, digamos, esto es algo que está todavía, pero no, una célula sana no tendría por qué activar ese mecanismo. Necesita que haya otras condiciones que lo activen, que le digan a esa misma célula, ya no puede vivir más, ya, o sea, estás tan dañado, estás tan mal, que vas a tener que activar un mecanismo.
Pero una célula senesciente no recibe ese mensaje. Todavía no. Hay un punto en que lo recibe, porque hay que recordar que en todo lo que es seres vivos, digamos, no hay un 0 o 100. Hay una gran gama de números entre el 0 y el 100. O sea, no hay nada absoluto en el ser humano o en cada célula. Cada célula se mueve de una forma diferente, recibe la señal de una forma diferente y el daño que percibe de sí misma también es diferente. Entonces es posible que se adapten también a estar así. Hay lo que se llaman los mecanismos de adaptación celular. ¿Pero eso en realidad es saludable o no saludable? Lo que pensamos es que puede que no. Y digamos, ahí es donde está, porque si uno ve, hay otro movimiento científico que dice, no, las células senescentes hay que dejarlas así. Digamos que todavía yo pienso que es algo muy interesante y para mí es fascinante, porque a mí la ciencia es fascinante en general. El ser humano, mejor dicho, la ciencia solamente lo estudiamos, pero el ser humano en sí, lo que pasa es algo fascinante y nunca será descubierto 100%, yo pienso. Lo que es fascinante es que cada célula tiene su forma de ver su propio daño, ¿sí? De pronto es como cuando uno ve a una persona que tiene 90, 100 años y no camina bien, está en una silla de ruedas o está en y sigue viviendo, sigue respirando, sigue viviendo, aunque no tiene ninguna función, pero sigue viviendo. Es como se adapta a eso. De pronto lo mismo pasa, tú lo habrás visto alguna vez, una persona que tiene 70 años y tiene un infarto y sobrevive sin ningún problema. Una persona que tiene 40 años tiene un infarto, se muere automáticamente, porque no tiene ese tiempo de adaptación de sus células del corazón, de los mecanismos por donde entra la circulación, que no sea el mismo que se tapó, sino otros, pero ese ya venía tapándose y esa circulación, y de pronto se empiezan a crear otros sitios por donde entra la circulación y el corazón se adapta, tiene más tiempo de adaptación y por eso vive más tiempo a pesar de que tenga 70 años con un infarto, vive mejor, sobrevive mejor un infarto de pronto que una persona de 40 años que le da el mismo infarto, la misma arteria se tapó y dejó una viuda. Entonces tenemos las células senescientes, tenemos los radicales libres. ¿Qué más tenemos que crea ese envejecimiento? Lo otro es la glicación. La glicación es básicamente el azúcar o la glucosa. Se pega en cierta medida a proteínas. Las proteínas son las que funcionan realmente. Todas las enzimas, todo lo que se necesita para funcionar son las proteínas. Y cuando la glucosa se pega en una forma demasiado porcentaje, demasiada cantidad, puede hacer que esa proteína no tenga la misma función, empieza a dejar de funcionar. Por ejemplo, te voy a dar un par de ejemplos. Uno es las personas con diabetes que desarrollan cataratas, por ejemplo. Esas personas que tienen mucha glucosa pegada a las proteínas dejan de producir y se empiezan a producir otros efectos o dejan de funcionar. Las personas con diabetes, por ejemplo, que hacen neuropatía, el nervio deja de sentir. Dice, pero ¿por qué las piernas no las siento igual? O empiezan a sentir más, que tienen una... O sienten algo erróneo. No es que sientan más, es que sienten erróneamente. O sea, el nervio, que es un cable de electricidad, está sintiendo algo que no es cierto. O sea, lo hace equivocar, porque está funcionando mal esa proteína precisamente. Entonces, digamos que esa glicación sería uno de los efectos o de las causas que estudiamos. Y ahora veremos de pronto, y seguramente vamos a hablar de eso, es cómo la restricción de calorías, digamos, evita ese envejecimiento, evita ese mal funcionamiento de muchas de las proteínas que nosotros usamos para funcionar normalmente todo nuestro organismo en cualquier parte que uno escoja en el organismo. Hay una proteína que tiene que funcionar bien para poder vivir normal, para poder mantener las células en buen funcionamiento. Y lo otro es las mitocondrias, el mal funcionamiento de mitocondrias. ¿Qué es la mitocondria? Es un órgano que está en el citoplasma de la célula. Y ese órgano es básicamente lo que llamamos como que es como el pulmón de la célula. ¿Una batería de energía? Toma los elementos que necesita y desarrolla todo el sistema para que podamos tener la energía normal que la célula necesita y la que necesitan otras células también. O sea, el ATP, que es la energía de la célula, está creado por la mitocondria. Ahí es donde se crea. ¿Cómo afecta esa mitocondria al envejecimiento? Cuando hay muchos radicales libres, por ejemplo, cuando se acumulan, ya sea
por defecto de la célula, por algún problema, digamos, ya sea crónico en cuanto al estilo de vida, los alimentos, lo que uno quiera, o ya sea algo agudo como medicamentos, toxinas inclusive accidentes, mala oxigenación por problemas pulmonares o lo que sea, esa mitocondria empieza a funcionar mal, porque los mismos radicales libres empiezan a hacer que se dañe, que no funcione bien. Entonces, claro, cuando no tenemos la energía suficiente, no podemos producir la energía suficiente, la célula tiende a funcionar peor también. Digamos, es una de las teorías de cómo llega una célula a funcionar mal como para envejecerse. ¿Y esas células que tienen mitocondrias dañadas, están todas relacionadas con las células senescentes o con los radicales libres? ¿Qué interrelación has encontrado? Realmente yo no lo veo como algo aislado. Si te fijas, habíamos hablado de lo que era la célula senescente, después los radicales libres, después la ligación y ahora la mitocondria, pero todos están como relacionados. O sea, es como el mismo perro con diferente collar. Bueno, es que cada uno aporta algo, pienso que es como un conjunto de cosas y de pronto para células de un tipo es más importante lo de las mitocondrias y para células de otro tipo es más importante lo que tenga que ver con los radicales libres, pero todas se juntan para producir que esa senescencia en general o ese envejecimiento se produzca o que deje de funcionar bien la célula. ¿Qué es lo que le dirías a estos pacientes que todavía no han desarrollado diabetes, pero que están saliendo con exámenes de hemoglobina glicosilada a 6%, a 6,1%? Yo lo que diría es en general tenemos que empezar desde muy temprano a entender que el azúcar no lo necesitamos en nuestras vidas como tal, como azúcar como tal. No es necesario consumir azúcar para vivir. Para nada. Para nada. Para nada. Entonces, digamos, tenemos suficiente azúcar cuando nos comemos un arroz o una papa. No deberíamos tener nosotros nunca el azúcar bajo tampoco, porque el organismo es capaz de producir eso a través de muchos mecanismos. Y no solamente mecanismos de gluconeogénesis, sino también el cortisol, por ejemplo, nos ayuda a mantener eso, que es la hormona de estrés. O sea que nosotros tenemos mecanismos para mantenernos en vida sin que tuviéramos que comer tanto azúcar. Me encanta, Carlos, que hayas mencionado el cortisol, porque hay muchas personas que comen poco, pero no logran mantener o regular su glucosa en sangre, siempre tienen picos. Explícame, sale un poco del tema que estábamos hablando, pero cómo el cortisol, por esa función de mantener la glucosa en sangre, puede hacer que haya personas que desarrollen problemas de hiperinsulinemia simplemente por estar estresadas. Sí, es que el cortisol se produce en las glándulas suprarrenales y es la hormona que se usa para estrés. O sea, realmente su función es, si estamos bajo estrés, no solamente emocional, porque cuando hablamos de estrés hablamos de eso, pero puede ser también, por ejemplo, una persona que tiene un accidente, una enfermedad. El cortisol nos ayuda a mantener bajo la teoría de que necesitamos mantener nuestros niveles de azúcar mientras reparamos lo que hay que reparar. Entonces, en una forma aguda o subaguda, el cortisol nos mantiene en ese nivel. Sube la presión, sube la glucosa para mantenernos vivos, digámoslo así. Bajo la teoría de que si no tenemos una buena presión, no va a llegar al cerebro la sangre, y si no tenemos un buen azúcar, tampoco nos vamos a alimentar nuestro cerebro, que es el órgano blanco a mantener, digamos, para mantenernos vivos. Entonces, el cortisol nos mantiene esos niveles, hace que todos estos procesos se activen de nueva glucosa, la glucosa que ya tenemos, utilizarla también. Hay un tema que es el de la resistencia a la insulina, que es básico también para esto, porque la resistencia a la insulina es lo que llamamos el síndrome metabólico, o es como la base del sistema del síndrome metabólico, que hace que las personas, a pesar de que no estén comiendo, puedan tener también el azúcar alto, a pesar de que no estén comiendo azúcar. Entonces, digamos que eso como tal es una base de lo que vamos a estar hablando de todo este tiempo, esta época de aquí en adelante, acerca de el envejecimiento también, porque esa resistencia a la insulina, que es un síndrome metabólico, no es algo aislado, es algo que afecta todo el organismo y todo el funcionamiento del organismo. Entonces creo que se hace muy importante
porque es parte de lo que las células deben hacer, o sea, manejar bien el azúcar para poder no envejecer, para poder no dañarse, no producir más radicales libres, no dañar el funcionamiento de las proteínas. O sea, todo esto que hemos hablado en la base se aplica en una persona, por ejemplo, con resistencia a la insulina. Dame 3 consejos que tú te darías a ti mismo hace 30 años. Lo primero es aconsejar a las madres y a los padres en cuanto a, porque a mí sí me hubiera gustado que hoy día fuera muy fácil para mí no comer un postre, por ejemplo, o sentirme como que no está pasando nada si a mí no me dan un pan. Pero la educación, o sea, es lo primero. Y esto que estamos haciendo, lo que tú estás haciendo, digamos, que es educar de una forma responsable, va a ayudar a mucha gente seguramente. Mucha gente, sobre todo, que está ahora mismo entre los 20 y 30 años, digamos, sobre todo, va a empezar a tomar más en serio esto que estamos hablando, porque es parte de lo que necesitamos como base para que llegar después, más tarde en la vida, a cuando ya empezamos a pensar lo importante que es la parte de no envejecer, o por lo menos envejecer bien, pero que ya esté intrínseco en nosotros, que ya no sea difícil hacerlo, que no sea un sacrificio hacerlo. Y eso pasa también no solamente por la alimentación, sino por otras cosas de estilo de vida. Es el cigarrillo, la droga, como la cocaína, o drogas que los jóvenes usan hoy día y que después se arrepentirán de haberla usado realmente, pero digamos que si eso hace parte de una vida sana, que también lo hagan. Porque además de eso, en la medida en que, y este es un mensaje que siempre doy cuando hago algunas charlas a jóvenes, es, en la medida en que no fumen tanta marihuana, no quemamos tantas matas. No tenemos que, en el Amazonas, cocaína, el Amazonas de Colombia, que estamos devastando árboles para sembrar matas de cocaína. Entonces estamos haciéndolo algo al medio ambiente también. Pero bueno, eso aparte, solamente quería hacer esa cuña. Dejemos de usar drogas también, porque es parte de lo que hace daño al organismo y lo que envejece las células. Pero básicamente, lo primero, educación en cuanto a la parte de alimentación, porque la educación, y me estoy refiriendo más a la educación del gusto, de lo que a uno le gusta. Educar el paladar. Sí, no tanto educación de cuál es la dieta que tú vas a comer, pero que esa dieta te sepa bien, que tú estés satisfecho con eso. O sea, que esos vegetales, frutas, proteínas vegetales, legumbres, te sepan bien, que las puedas disfrutar. Esa parte me parece básico. Segundo, que estés consciente de tu ejercicio, de tu actividad física. Porque es muy fácil hoy día. Hoy día no tenemos ni siquiera, y va a ser peor cada vez, en el teléfono nosotros pedimos que nos traigan lo que queremos comer. Eso yo creo que fue lo peor de la pandemia, sí. Que tanta gente se acostumbró a pedir la comida, o sea que ya no tenemos ni que caminar, simplemente botón. Y déjenmela afuera, ni siquiera saludamos, sino que ahí yo la recojo ahora. Entonces, digamos, esa parte, digamos, actividad física es importante. Y lo otro que también quiero aconsejar aquí es la salud mental. Porque a veces pensamos que solamente alimentarnos bien, inclusive a veces alimentarnos bien se nos vuelve un problema de salud mental. Hay personas que están obsesionadas con eso. Y esa obsesión llega a enfermarlos también. Entonces, digamos, debería ser algo agradable. El comer sano es algo agradable que causa bienestar, pero a veces se convierte en una obsesión mental que no es sano. Entonces, en general, una salud mental, tener amigos, tener familiares, reunirse, hobbies. Yo toco guitarra, yo escribo, navego. Esos hobbies son parte de tu salud mental, son parte de sentirte bien. Y creo que hay que alimentar eso en la vida también. Y sobre todo las relaciones interpersonales, que es parte de la felicidad. Si eres nueva a este canal, te invito a que te suscribas. Cuando te suscribes, no solamente me ayudas a poder alcanzar a más personas, sino que me estás diciendo al hacer eso que mi labor que hago informativa, comunicadora sin fines de lucro, sí te importa
y que quieres que siga realizándola y que siga trayendo a invitados y a invitadas de calidad que nos ayuden a resolver problemas con alternativas a la medicina convencional y con soluciones basadas en ciencia que nos puedan ayudar. Espero que puedas suscribirte, que me ayudes a compartir y nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias.